Bueno, y este es el momento que todas las semanas obviamente esperamos con muchas ansias. Nos han escrito también decir qué buen segmento, el segmento de tecnología. Y hoy día vamos a hablar sobre inteligencia artificial y estamos por supuesto con Ricardo Neira. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días, Verónica. Estamos partiendo con otra sección, ya vamos a la 13ª. ¡Wow! Mira, 13ª todas estas sección. semanas llevamos juntos. Sí. Lo esperamos, empezamos así como, vamos a ver cómo resulta y la verdad es que nos ha encantado y también conocer a todos quienes nos traes como invitados de distintos temas siempre cada semana. Y hoy día tenemos a un catedrático, un doctor que se llama Ulises Cortés. Me decía Ricardo que la verdad es realmente increíble tenerlo en nuestro programa, así que estamos muy felices de contar con él. Él es catedrático de Inteligencia Artificial, ¿no es cierto?, de la Universidad Politécnica de Cataluña, coordinador del grupo High Performance Inteligencia Artificial del Barcelona Supercomputador, ¿no es cierto?, Center, Supercomputing Center, ¿no es cierto?, miembro del Observatorio de Inteligencia Artificial también de Cataluña, de Barcelona, y está directamente conectado desde Barcelona para Chile, para TN Contigo. ¿Cómo está, Ulises? Buenas tardes, ¿se oye bien? Se oye perfecto. Perfecto, pues muchas gracias por la invitación y buenos días allí. Oye, yo leí rapidito todo su currículum, hay muchas más cosas que decir, pero la verdad es que es un gusto. Muchísimas gracias por querer estar esta mañana con nosotros. Siempre es un placer, además Ricardo es no voy a decir viejo amigo porque parecerá que somos muy viejos, pero es un gran amigo. Ricardo, por favor, ahí saluda a tu gran amigo. Hola Ulises, un gusto tenerte, tanto que compartimos en varios proyectos juntos hace varios años ya, así que tenemos que hacerlo nuevamente y tenerte como invitado. Para nosotros es un honor tenerte como invitado en este tema de inteligencia artificial y de lo que ha hecho en los últimos años. Y el gran tema es la inteligencia artificial, cuál es el desafío que tiene la humanidad en este tema. Y tú eres, además de ser un gran ingeniero, catedrático, académico en ese ámbito, estás pensando en otro ámbito de la ética, de la parte de la moral, ¿no es cierto?, de la sabiduría que vamos a construir, del humanismo, cómo lo construimos. Así que un placer tenerte aquí en este Doctor Ulises, hablando justamente de esto, y Ricardo ya puso un gran tema, en los desafíos, pero quisiera aprovechar para gente que quizás no entiende mucho lo que es la inteligencia artificial, que nos haga una pequeña introducción de cómo empieza esto y en lo que estamos, y por supuesto unidos a esta pregunta que ya hace Ricardo, ¿no es cierto?, los grandes desafíos que tenemos. Bueno, a ver, la disciplina no es muy antigua, tiene 60 años escasos, pero ha ido paralela al crecimiento de los ordenadores, el crecimiento en el sentido de que son cada vez más rápidos y cada vez más pequeños y mucho más baratos que originalmente. De hecho, por allá del año 64, un directivo de IBM pensaba que nunca habría más de 5 ordenadores en todo el mundo. Grandes centros, probablemente la defensa americana, algún gobierno más tendría una máquina de este estilo. Y hoy día probablemente cada persona lleva 4 procesadores en su teléfono móvil. Ajá. Y quizás algún otro en el reloj, si es un reloj de estos electrónicos. Ajá. Conectados a internet, y cada persona ya es todo el mundo. ¡Wow! ¡Qué increíble! Esta capacidad de cómputo ha podido darnos la oportunidad de ser capaces de intentar comprender cuáles son los mecanismos en los cuales subyace la inteligencia animal, en particular la humana, y intentar replicarla de tal manera que podamos utilizar las capacidades de la inteligencia animal para resolver problemas de una forma más eficiente. Y habría que decir que no necesariamente más rápido, aunque si es más rápido mejor. Queremos que los problemas se resuelvan de forma eficiente, ¿no? De tal manera que todas las características, toda la información disponible se pueda utilizar para dar soporte a tomar decisiones mejores. Hasta ahí es la inteligencia artificial. ¿Qué ha pasado? Que ha habido 5 o 6 grandes compañías que, aparte de invertir mucho dinero en investigación, tienen grandes departamentos de
de marketing y prometen cosas muy rápido, muchas veces antes de que hayan sido completamente probadas. Son resultados espectaculares para resolver una tarea muy particular y que, bueno, envueltos en el papel de regalo de la mercadotecnia, parece que se ha avanzado mucho. Yo no digo que no se haya avanzado mucho, digo que estamos muy lejos de construir una máquina que tenga una inteligencia general como la que tenemos los humanos, ni siquiera la que tienen las ratas o animales parientes nuestros lejanos, ¿eh? Así es que el afán hoy es intentar comprender cuáles son los usos de esta tecnología y regularlo, ¿no? Porque una de las cosas que ha hecho millonarios a los de Google, Amazon, Yahoo, IBM, es que han podido crecer a base de vivir en un entorno que no está regulado. Y al no estar regulado han podido hacer millones o billones de dólares simplemente no respetando la ley. Ellos dicen que practican esta política de que lo que no está explícitamente prohibido está permitido, lo cual no es cierto, ¿no? Y lo que han hecho ha sido utilizar las capacidades de proceso para capturar muchos de nuestros datos personales y utilizar esos datos personales para venderlos. El gran negocio de estas compañías es la publicidad dirigida, pero también una vez que han aprendido a saber qué es lo que nos gusta, también han aprendido a explicarnos cuáles son las cosas que nos gustan antes de que lo sepamos. Y por lo tanto son capaces de una manera civilina, pero constante, modificar la opinión de las personas. Cuanto más tiempo están conectadas las personas a los ordenadores, pues la exposición a la información seleccionada para cada uno de nosotros o grupos de personas con perfiles similares permite a ellos tener mucho más control. ¿Sí? Dígame. Sí, quería entrar porque es tan interesante lo que comenta el doctor Ulises, ¿no es cierto? Y tratando también de poder entender para mucha gente, como le vuelvo a decir, que quizás no sabe lo que es realmente, o sea, lo ha escuchado en la ciencia ficción, que lo vivimos a diario, y también para que vayamos hablando, y usted recordó las primeras computadoras, y quería también comentar, ¿no es cierto? Empezamos de las computadoras humanas, y hablamos de hace 50 años, Neil Armstrong, cuando llega a la Luna, ¿no es cierto?, ocupa a estas mujeres, que fueron muchas mujeres justamente, las que además aprendió justamente a ocupar esta serie de tarjetas, ¿no es cierto?, que se ocupaban estas tremendas computadoras que ya ahora ni siquiera muchos tenemos la idea. O sea, un niño yo creo que le dices qué computadora si la computadora es chiquitita y no se imaginan lo que era tener una sala llena de la computadora en esos tiempos. ¿Cómo hemos evolucionado? Sí hay un gran cambio, pero por supuesto que usted, don Ulises, decía, ¿no es cierto?, que nos queda mucho tiempo. Y ahora hablamos de este tema, del tema ético. Hasta dónde nosotros, la inteligencia artificial aumenta, pero en el fondo nos están vendiendo muchos de estos mensajes subliminales. Eso se hablaba también hace mucho tiempo, del tema de que, no sé, pues decían una bebida cola, no voy a decir cuál, daba una publicidad y en el fondo ponía alguna imagen que en tu cerebro hacía conexión y al final tú ibas a comprar la bebida. Eso por supuesto se ha perfeccionado en el tiempo y ahora estamos mucho más permeables a distintos mensajes también. Esto ¿cómo funciona exactamente con los algoritmos? Quiero que ahí como que nos cuente un poquito cómo se arma el hecho de que gracias al avance tecnológico, la inteligencia artificial, se arman estos mensajes finalmente. Bueno, vamos a decir dos cosas. Cuando hablamos de los aspectos éticos de la inteligencia artificial, tendríamos que recordar que estamos hablando en realidad de los aspectos éticos del uso que las personas hacemos de los algoritmos. La inteligencia artificial no tiene entidad propia, no es un ser vivo, no tiene voluntad. Somos los humanos que lo utilizamos. Y de hecho, una batalla que han ganado las grandes compañías es obligarnos o conseguir que hablemos de la ética
y no hablemos de los aspectos legales, sociales, culturales, socioeconómicos y de género de los usos de la inteligencia artificial. ¿Por qué les interesa que hablemos de la parte ética? Pues porque a nadie le multarán ni le llevarán a la cárcel por no ser ético. Si tú rompes la ley o infringes las leyes económicas o haces una discriminación o atentas contra los derechos humanos, todo eso es punible, y lo que no le interesa a las grandes compañías es que hablemos de la regulación. Lo que quieren es tener un terreno abierto en el que no haya regulación, y parece que el caramelo está en que hablemos de la parte ética. Entonces, lo que tenemos que pensar es que la tecnología de la inteligencia artificial, como la de los coches o la de la medicina, deberían estar sujetas a una regulación muy estricta por parte de los gobiernos. Hay quien dice que bastaría con que las grandes compañías paguen los impuestos que tienen que pagar en cada uno de los países para generar beneficio en nuestros países. Yo soy mexicano, claro. Y ya me gustaría que Google pagara todos los impuestos que tiene que pagar en México y no encontrara una manera de sacarlos, ¿no? Los resquicios. Y estamos hablando, los beneficios. Bueno, olvidémonos de los beneficios, solamente los impuestos sobre los beneficios. Cantidades tan grandes ya es mucho dinero que los gobiernos podrían invertir en el bien social. Entonces, primero, no estamos hablando de entidades vivas, son herramientas tecnológicas. Nadie piensa en la ética de Volkswagen cuando hace un coche. Pensamos en el conductor. Nadie piensa en la ética de una compañía que hace aviones, salvo los aviones de guerra, claro. Pero, en fin, tenemos que centrar el tema en cómo se usa la tecnología. ¿Cómo funcionan los algoritmos? Cada algoritmo es distinto, tiene unos objetivos distintos, pero el asunto está en cómo capturan los datos de las personas y cómo invaden o no su intimidad y su privacidad. Son dos conceptos cercanos, pero no idénticos, y lo que se hace con esta acumulación de datos y su procesado es atentar contra la intimidad y la privacidad de las personas, y a partir de allí es como ellos pueden hacer negocio. Saben lo que me gusta, saben lo que no me gusta, dónde he estado, con quién he estado, y por lo tanto pueden construir mapas de relaciones que les hace más fácil identificar a los individuos, y bueno, no solamente para vender, si queremos perseguir personas por su religión o por su sexo, o por cualquier otra cosa, también podemos hacerlo. Ricardo, y voy a poner esto así, hablando justamente de lo que usted, Ulises, plantea, que me acuerdo, yo no he viajado nunca a China, ¿ya? Pero tengo una amiga que viajó, entonces me dice, qué increíble, yo voy al aeropuerto, llego, y ya aparece mi nombre, poco menos que mi edad, si está casada, si tiene hijos, y en cada parte que hay estas cámaras, ¿no es cierto?, ultra avanzadas como inteligencia artificial, ya me tienen identificado dónde estoy, dónde estuve, qué compré. Es una cosa increíble. Nosotros no hemos llegado a tanto. Claro. Pero vamos ahí, ¿no es cierto? Y obviamente cuando avisan, ¿no es cierto?, los municipios que van a poner cámaras, la idea justamente es que sean las cámaras de última generación que permitirá en un futuro, ¿no es cierto?, identificar claramente quién hizo algún delito. Esa es la idea. Sin embargo, también entramos a otros planos, y eso yo creo que es muy interesante lo que apunta el tema de que nuestros datos, nuestra identidad, nuestros gustos ya son de dominio público, y eso sí, claro, necesita ética y legislación. Cierto. Mira, yo creo que, Ulises, te voy a hacer alguna pregunta. Te voy a hacer la siguiente pregunta, en el sentido que hoy día, para darte un contexto, en Chile estamos en un proceso histórico en la construcción y una propuesta que se realizó de los constituyentes sobre una nueva constitución. Y en la nueva Constitución se habla como de los derechos fundamentales, aparecen las tecnologías digitales, que los tratamos en una reunión anterior, donde participó un colega, Didier de Saint-Pierre, y hablamos de los derechos digitales en la nueva Constitución y cómo se constituyen. Y era la alfabetización, el Internet, el acceso a Internet global en todo el territorio nacional.
Sin embargo, ahí quedó en paréntesis el tema de la inteligencia artificial porque dijeron que esa temática era muy verde. Ahora, dentro de ese contexto también, Ulises, el desarrollo científico y tecnológico, como bien sabes tú, está golpeando constantemente al ser humano y a la humanidad en distintos países. Por ejemplo, Google desarrolló lo que le llama inteligencia artificial democrática, donde están capturando y colocando los valores, ellos dicen los valores humanos. También se habla como otra temática, ¿no es cierto?, la transparencia algorítmica, porque los que construyen algoritmos, también lo discutimos en secciones anteriores, y la data que se coloca debajo de los algoritmos tienen los sesgos humanos. Entonces, sesgos que pueden promover, por ejemplo, el racismo, pueden promover la discriminación, que también estos programas van a hacer, esta inteligencia artificial va a tener esos sesgos. ¿Cómo nosotros podríamos, en primer lugar, de manera global, ver y vigilar la transparencia algorítmica para que tengamos los valores positivos que tiene el ser humano, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿cómo ves tú la posición desde Europa en el tema de que esté en las constituciones? No sé si está en la constitución allá de España y de Europa el tema de la inteligencia artificial colocado como derechos fundamentales. Esas son las dos preguntas que hago, porque también esto va asociado, Ulises, a una etapa que el desarrollo humano que se llama el prehumanismo, el humanismo y el posthumanismo, ¿no es cierto? Y la inteligencia artificial en el posthumanismo, al parecer con los cyborgs, se está empezando a juntar. Hay una intersección y una sinergia que se está produciendo. ¿Cómo debemos aventurar el futuro en estos temas? Bueno, a ver, yo creo que en muchos países democráticos se empieza a regular la tecnología digital de una manera muy sistemática. Y claro, eso va generando también la respuesta de quien no quiere ser regulado. Entonces tenemos esta dicotomía. A mí me sorprende mucho el proyecto de Fair AI en América. Está patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo y yo participé como experto en el primer foro que hubo, y un chileno famoso que es Ricardo Baeza también es miembro de este foro. Y efectivamente todos entendemos que uno de los mayores usuarios de tecnologías digitales y de inteligencia artificial son los gobiernos. Así es que resulta natural que en muchas de las transacciones digitales que utilizan inteligencia artificial, en las que el gobierno tiene nuestros datos, y aparte los tiene porque se los tenemos que dar, tienen nuestras actas de nacimiento, de función, de matrimonio, permisos de conducir, nuestra declaración de la renta, lo saben todo. Ellos sí son, pero nosotros hemos delegado en el Estado esta potestad y él es garante de esta información. Así es que lo importante es que aquellos algoritmos que la administración utiliza para administrarnos cumplan con toda una serie de requerimientos, pero aquí el problema es que quien pone los requerimientos de justicia y de igualdad es el mismo que luego contratará a quien hagan los algoritmos. Y ¿quién vigila al vigilante? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y por otro lado, lo que también debería interesar es que sean los organismos públicos quienes de forma autónoma sean capaces de auditar los programas que el Estado compra a terceros, de tal manera que se asegure la protección de los datos y la equidad, la justicia en la toma de decisiones, siempre sabiendo que no es la máquina que toma las decisiones, sino lo que se construye es un sistema de soporte a la toma de decisiones en el que la máquina es un elemento de ayuda, pero el responsable último de tomar la decisión es el servidor público o la persona que firma que es el responsable. Y lo que no tenemos que permitir es que se automatice la toma de decisiones
eliminando a los servidores públicos de la ecuación, porque si no, no habría nadie a quien perseguir. La inteligencia artificial, ya lo hemos dicho, no tiene una entidad, pero tampoco tiene entidad jurídica, y será muy difícil perseguir a quien lo programó. Así es que el trabajo del gobierno es asegurarse que siempre hay una persona que es la que toma las decisiones, y que antes de que todos estos programas lleguen a utilizarse de manera pública, de manera eficiente, haya bancos de pruebas que estén auditados por el gobierno y sus servidores públicos, por ejemplo, los universitarios o algún otro cuerpo, y una vez que eso esté bien auditado, se lleve a ejecución. No podemos ir corriendo todo el tiempo. Esta sensación de que si no lo hacemos quedaremos fuera de la curva de crecimiento, pues deberíamos quitárnosla. En el fondo lo que tenemos que hacer es pensar que son tecnologías que han venido para quedarse, y adoptarlas rápidamente sin haberlas probado de forma extensiva nunca será una buena idea. Doctor Ulises, usted siempre comenta y todo el rato he visto que quizás lo que se soñaba hace 30, 40, 50 años atrás, y que también lo vemos en mucho ciencia ficción, ¿no es cierto? También de escritores y todo. Siempre yo digo, no vamos a llegar según lo que usted cree, y creo que pone un límite, quizás, no sé si estoy interpretando bien, con respecto a justamente de que haya siempre un responsable que es humano, de que la inteligencia artificial no logre ser como las películas que I'm Robot, o incluso en Blade Runner, que habla ya de un raciocinio mayor de parte de entidades creadas por el ser humano. ¿Usted no cree que vayamos a llegar a eso? Quizás sí lo podemos hacer, pero usted siente el peligro, ¿no es cierto?, en que eso ya después tome otro cariz, así como una Matrix. No, lo que yo digo es que si llegamos, qué bueno, pero que eso requerirá un tiempo muy largo en el que iremos aprendiendo las ventajas e inconvenientes. Ya. Lo que pienso es que no es útil, porque entonces sí queda claro que si somos tan tontos para hacer una máquina que sea capaz de sustituir a los humanos en tareas que son propiamente creativas, demostramos el grado de nuestra tontura. Queremos máquinas que sean muy buenas en bajar a una central nuclear y limpiar la basura. Que si hay que trabajar en condiciones extremas en un desierto, pues lo hagan las máquinas y no las personas. Que si ese tipo de cosas, bueno, está muy bien, pero tenemos muchos ciudadanos y lo que tenemos que darles es la educación adecuada y ofrecerles puestos de trabajo, porque seguramente en la Constitución chilena, como en muchas otras, hay el derecho al trabajo y a recibir una compensación digna. Si tenemos máquinas que no requieren ese salario, entonces lo que tendríamos que conseguir es que los dueños de esas máquinas que sustituyen a personas paguen un salario a las personas que no están contratadas, y esto genera una distopía enorme. Oye, gran tema. Gran tema. Sí, le voy a contar una cosa. Hace muchos años estuve visitando una ciudad de México que querían convertirla en una ciudad inteligente. Y lo primero que hicieron, dijeron, pues vamos al campus de una universidad pequeña que hay ahí, que Ricardo conoce, y quisieron poner sensores. Claro, hay muchos alumnos, gente joven que podía entender rápidamente la tecnología que había detrás, y lo primero que se les ocurrió fue automatizar la pluma de entrada al estacionamiento, al parking, con una máquina que leía digamos, el identificador del coche, y si estaba permitido, pues levantaba, sabía cuándo entraba, cuándo salía. Y la primera pregunta que yo les hice, ¿y por qué quitamos a esta persona que trabaja, que le está dando sostén a varias familias, conoce a todas las personas, jamás le van a engañar y lo hace igual de bien? Claro, ¿para qué? ¿Para qué? No es... Exacto, yo creo que apuntas a un tema interesante, que en el fondo las máquinas nos aporten y no nos quiten del medio. Yo creo que ese es el gran temor siempre, ¿no es cierto? De llegar a esos límites. Yo cuando llegué a Barcelona, Barcelona me pareció sorprendente, porque en cada calle
cada estructura había al menos una oficina bancaria. Y había una entidad bancaria que sobrevive, que decía que no tendrías que caminar más de 400 metros para encontrar una oficina. Bueno, hoy todas esas oficinas, o la mayor parte de ellas, están eliminadas, y la mayor parte de las oficinas son oficinas donde te dan café y hay una máquina donde haces todo. Te has convertido en tu propio cajero, tú pagas tus impuestos, haces todo tú, y ellos han eliminado al personal del banco. Así es. Entonces, es cierto que se rebajan costos, pero ¿tiene sentido? Y el supermercado también, pues ya cada vez menos cajeras humanas. Ahora ya cada un pedacito, va una nomás. Pero quiero hacerle una consulta, Ulises, antes que se nos vaya el tiempo. Ya se nos fue ya el tiempo. Se nos fue el tiempo. De hecho, ya me están diciendo hace mucho rato que ya, pero yo pero me van a retar. Muy cortita. Ulises, tú tienes la experiencia de haber sido subdirector del Mare Nostrum, del supercomputador. No, solo del Grupo de Inteligencia Artificial. Bueno, de inteligencia artificial en el Mare Nostrum. Nosotros recién en Chile se juntaron las universidades públicas y están en proceso de construir el primer supercomputador aquí en Chile. Sin embargo, tenemos noticias de China, donde ellos tienen un supercomputador cuántico que como gran éxito, en 36 milisegundos desarrollaron lo que el procesamiento se demoraría 9.000 años. 9.000 años, sí. El proceso. Esa desigualdad tecnológica va a tener un impacto tremendo en la desigualdad de los países en desarrollo tecnológico como China con países latinoamericanos como se está produciendo. ¿Cuál es tu opinión profundiza esa desigualdad? Es imposible que les alcancemos. Tú piensas que Europa se ha dado cuenta que no se producen chips, no se imprimen chips en Europa que sean competitivos con los americanos o los de Taiwán. Entonces, bueno, estamos perdidos. Nosotros llevamos unos 15 años, a iniciativa del profesor Mateo Valero, intentando construir lo que se llama la Red Iberoamericana de Supercómputo. Y Chile siempre ha sido un socio fundamental. Está Chile, está Argentina, Uruguay se ha incorporado, está Brasil. Hay una máquina relativamente pequeña en Colombia, hay una instalándose en Costa Rica y las mexicanas que no terminan de arrancar. Pero lo importante para la región es que haya capacidad de cómputo suficiente, porque hay muchos problemas que se tienen que resolver en los países localmente, porque hay datos que son propiedad del Estado, son riqueza para el Estado, y es muy importante y a mí saludo con mucha alegría el Centro de Supercómputo chileno, porque es una manera de estar en la vanguardia y al menos seguir el paso de lo que está ocurriendo, formar jóvenes chilenos en el área de supercomputación y estar ahí. Es la única, lo que nos queda es tratar de mantener el ritmo tecnológico. Maravilloso. No lo sé. Doctor Ulises Cortés, se nos acabó el tiempo hace mucho rato, yo aquí ya estoy recibiendo, pero teníamos que dejar obviamente también hablar, ¿no es cierto?, de este tema. No pudimos profundizar más allá, usted sabe que el tiempo en televisión es cortito. Esperemos que un robot no me venga a reemplazar después para que sea más. Ya los habría cortado un robot, ya los habría cortado. Pero aquí, así es que les quiero agradecer, doctor, allá en Barcelona, preciosa ciudad. Ojalá volver a Barcelona. Necesitamos que nos invite a un foro, una cosa así, a hacer el segmento de tecnología directamente viendo donde las papas queman. Exactamente, ¿sí o no? Exactamente. Un gusto muy grande. Esperamos tenerlo en otra oportunidad para profundizar de estos temas que nos quedaron ahí solamente como una introducción. Así que muchísimas gracias, que tenga un hermosísimo día. Un placer y gracias por la invitación. Adiós. Un gran abrazo, Ulises, un gran abrazo. Aquí. Ricardo. Gracias, que tenga un hermoso día, Ulises Cortés, en hermoso Barcelona. Ricardo Cortés, Ulises Cortés, y estamos con Ricardo Negre. Ricardo, muchas gracias por traernos siempre tan interesantes temas que no se hablan mucho, sobre todo en ningún tipo, ni de televisión abierta, ni tampoco cable, no se hablan mucho estos temas, y que son los temas que nos mueven. Claro.
que deberíamos estar mucho más preocupados de estos temas, del medio ambiente, todo lo que nos está pasando. Así que muy interesante y le deseamos un hermosísimo día y hasta la próxima semana. Gracias, Verónica. Muchas gracias. Nos vemos.